Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz. En esta ocasión vamos a hablar de un tema en especial, los gusanos blancos. Esos gusanos pequeñitos que se parecen mucho a las lombrices bebés, son de color blanco. Ya les voy a indicar. Tengo varias preguntas acerca de estos gusanos blancos. Entre las principales están si estos gusanos perjudican a nuestras lombrices o perjudican a nuestra cama de lombriz o a nuestra lombricompostera. Pues les comento que estos gusanos cohabitan con las lombrices, así que no hay ningún inconveniente, ya que se alimentan de material orgánico, sea vegetales, frutas o estiércol. En especial si todo el alimento está muy ácido, ese es el lugar perfecto para que estos gusanos aparezcan. De la misma manera su reproducción es muy alta, se reproducen muy rápido. Las condiciones perfectas para que estos gusanos blancos proliferen es que mantengamos demasiada humedad, entre el 80 y 90%, y también que nuestra cama esté muy ácida, coloquemos alimento muy ácido. Ahí se van a reproducir mucho más que las lombrices. Voy a indicarles cómo está el pH. Aquí está nuestro medidor. Está al momento en 9.5 y se estabilizará en 7. Como pueden fijarse, nuestra cama está en un pH 7. Esta cama lo inicié hace una semana. Tengo un video acerca de este tema, cómo iniciar una cama de lombriz. Entonces ahí colocamos todas estas lombrices que trajimos de otro sector. Está una capa aproximadamente de unos 10 centímetros entre sustrato y lombrices. Y les voy a poner de ejemplo esta cama, ya que aquí tengo muchos gusanos blancos. Ya les voy a indicar cómo están, espero se pueda observar bien. Voy a ingresar la mano. Miren, están las lombrices y también están los gusanos blancos. Miren, a estos gusanos son los que me refiero. Se reproducen en muchísima cantidad y como se pueden fijar, toda nuestra cama de lombriz está llena de gusanos blancos. Y lo que haré será lo siguiente: dejaré pasar unos 15 días en total sin colocar alimento. Tampoco colocaré agua para que menore drásticamente la humedad. También aplicaré una capa delgada de cal de construcción, ya que con eso trataremos de elevar el pH a un pH 7.5, 8 si logramos llegar. Les comento, estuve haciendo una pequeña prueba con la cal en este sector. Les colocaré una foto para que puedan fijarse. La vez anterior coloqué una capa fina, solo lo espolvoreé prácticamente, como pudieron observar en la foto. Aquí tengo la cal, es una cal de construcción, la única que conseguí, está medio kilo. No lo utilizaremos todo, simplemente lo voy a espolvorear. Bien, he espolvoreado sobre toda nuestra cama, como pueden fijarse no está colocado mucho. He removido todo nuestro sustrato para que se mezcle muy bien la cal que colocamos. Espero que esto lo hagamos por unas 2 o 3 ocasiones más. Eso sería todo por el día de hoy. Les seguiré contando cómo nos va todo este proceso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestro video tratando de separar o eliminar a los gusanos blancos de nuestra cama de lombriz. Ha pasado 5 días desde que colocamos la cal. Introduciré la mano para observar cómo están nuestras lombrices. Como pueden ver, ahí están nuestras lombrices, también están los gusanos blancos. La humedad está todavía bien, calculo que está entre un 80%. Miremos aquí en el sector de la pared, es donde más se alojan los gusanos blancos, miren. Perdón. Revisaré en la parte donde estábamos colocando agua. En este sector estaba colocando el agua, aquí estaba más húmedo, seguramente aquí encontramos más lombrices. Miren, aquí la humedad está entre 80 y 85%. Aquí están más lombrices y también están más gusanos. Así que lo que estoy haciendo es tomando unas acciones un poco drásticas. La primera es bajar la humedad, por lo menos a un 70 a un 60% de humedad si se lo permite. También tratar de elevar el pH a un 7.5, 8 utilizando la cal. El alimento todavía estimo que tienen en mínimas cantidades, pero todavía existe.
y por la humedad, como les había mencionado, está todavía en un 80%. Lo que haré a continuación será colocar nuevamente un poco de cal. He espolvoreado toda la cal sobre nuestra cama, como pueden fijarse. Hay que tener mucha precaución en no colocar demasiado, ya que podríamos cometer un error y matar a todas nuestras lombrices. Hay que hacerlo poco a poco. Ha pasado 5 días desde que lo hicimos la última vez. De aquí lo repetiremos en 5 días más. Hemos removido todo, hemos mezclado todo, como pueden fijarse. Continuaremos con todo este pequeño experimento. Calculo que en un mes obtengamos algún resultado. Eso sería todo por el día de hoy. Regresaremos en 5 días. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz tratando de eliminar a los gusanos blancos. Ha pasado 5 días desde la última vez que colocamos la cal. Me parece que en total vamos 10 días desde que empezamos con esta pequeña prueba, con este pequeño experimento. Les comento que encontré varias lombrices que estaban muertas en la superficie y ya las retiré. Esto que pueden observar aquí es la tela tipo costal que cubre nuestra cama de lombriz para mantener la oscuridad y mantener la humedad. Y quería indicarles que aquí están los gusanos blancos pegados en esta tela, con la única diferencia que parece que los estamos eliminando. Miren su color, ya no son tan blancos, están un color amarillo. En estos días he estado revisando el pH de toda nuestra cama y les puedo informar que no ha cambiado nada, se mantiene en 7. Ahí está el indicador. Les recuerdo que no he colocado alimento en toda esta cama, tampoco hemos puesto agua. Me parece que ha pasado 15 días desde que colocamos las lombrices en esta cama. Ahí está el indicador, está en 7.5. Pronto se estabilizará. Voy a introducir la mano para observar cómo están nuestras lombrices. Espero se pueda observar. Miren, aquí están las lombrices y todavía tenemos gusanos blancos. Así a simple vista no se observa gran cantidad como al inicio. El objetivo, como les comenté, es tratar de eliminarlos, y uno de los métodos era reducir la humedad y tampoco colocar alimento. Nuevamente colocaré el resto de cal que nos queda en la bolsa, en la funda. Ya les muestro cómo nos va. Algo que me faltó mostrarles desde este sector donde al inicio empezamos la prueba, no sé si lo recuerden. Aquí sí colocamos agua, también colocamos desde un inicio la cal. Veamos cómo están nuestras lombrices, si se puede observar. Ya que aquí sí está más húmedo, miren. La humedad está entre un 80% mínimo. Y aquí hay más lombrices y también hay más gusanos blancos. Aquí es donde podemos observar la diferencia comparado con el resto de la cama. Acá la humedad está entre un 70% y no hay muchas lombrices, tampoco hay muchos gusanos blancos. Con este ejemplo podemos confirmar nuestra teoría que si reducimos la humedad de toda nuestra cama, los gusanos blancos empezarán a escapar, empezarán a desaparecer. Con este sector que está más húmedo, removeré todo y colocaré sobre toda nuestra cama para equiparar la humedad. Aprovecharé para colocar la cal. Estoy removiendo todo este sector que está más húmedo y quería indicarles cómo están los gusanos blancos. Miren, están pegados a la pared. Como les mencioné anteriormente, buscan donde esté la humedad, así que por eso ahí existe mucha cantidad de gusanos blancos. Coloqué la cal, como pueden fijarse. Voy a mezclar todo. Continuaremos con este experimento máximo por unas 2 semanas más, ya que no debemos pasarnos de 30 días sin colocar alimento a nuestras lombrices. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestro pequeño experimento tratando de eliminar a los gusanos blancos. Ha pasado 3 semanas desde que empezamos con este proceso. En todo este tiempo no hemos colocado alimento, tampoco hemos colocado agua. Les comento que he estado revisando y la humedad a mi parecer está entre un 70%. Tampoco el pH ha cambiado, está en 7. Les colocaré el medidor para que puedan observar. El pH no ha variado para nada. Miren, está en 7. Hemos colocado medio kilo de cal. En todo este tiempo lo hicimos cada 5 días. Nuestro método para tratar de eliminar a los gusanos consistía en 3 factores. El primero era tratar de bajar la humedad aproximadamente hasta un 60-70%. El segundo era no colocar alimento durante todo este tiempo.
Y el tercero era tratar de elevar el pH hasta un pH 7.5. Y como les mencioné, el pH no logramos subirlo. No quiero colocar más cal, ya que eso afecta a las lombrices. Se estaban muriendo varias lombrices, así que no es recomendable colocar más cal. Con respecto a la humedad, sí logramos bajarlo, está aproximadamente en un 70%. Voy a introducir la mano para que puedan observar cómo está nuestra cama de lombriz, cómo están nuestras lombrices. Miren, aquí están nuestras lombrices. Todavía se observa los gusanos, no en gran cantidad como al inicio, pero sí se observa. Miren, la humedad también está entre un 70%. No vamos más por acá. Aquí están las lombrices. Observemos en la pared. Miren, están las lombrices. También todavía hay gusanos. Lo que puedo observar es que no hay tanta cantidad de gusanos como al inicio. No sé si lo recuerden, teníamos demasiados gusanos. Una vez que he revisado nuestra cama de lombriz, todas nuestras lombrices, si comparamos con el inicio de este pequeño experimento, aproximadamente hemos logrado eliminar entre el 50 al 60% de gusanos. El objetivo por el cual inicié este pequeño experimento era para indicarles a ustedes acerca de los gusanos blancos. Y no sé si lo mencioné anteriormente, yo vendo lombrices, así que no sería recomendable vender lombrices con gusanos. Aprovechando de este tema, una vez al año compro lombrices para mezclarlas con las lombrices que tengo. Y seguramente ahí llegaron estos gusanos, ya que al inicio no tenía estos gusanos. De las 5 camas de lombriz que tengo, en 2 existen gusanos, las otras 3 no tienen gusanos. Y como conclusiones finales tengo varios puntos que les quiero mencionar. Como ustedes pudieron observar, utilizando este método, reduciendo la humedad, tratando de elevar el pH y sin colocar alimento, logramos eliminar aproximadamente el 50% de todos los gusanos. Otro punto sería, si ustedes quieren que no se proliferen estos gusanos, deberían alimentar a las lombrices con alimento compostado, ya que, como les mencioné, estos gusanos buscan lo que es vegetales, frutas ácidas, todo lo que es ácido, ahí se reproducen muy rápido. El siguiente punto sería, si el objetivo de ustedes es producir humus, pueden dejarlo ahí a los gusanos, ya que estos también contribuyen a la producción de humus en pequeñas cantidades, pero contribuyen. Y por último, si ustedes definitivamente quieren deshacerse de estos gusanos, les recomiendo es pasarlas al aire libre. Si ustedes tienen su lombricomposta en baldes o en cubetas plásticas, pasarlas a su jardín o a un terreno que tengan en un espacio de 1 metro, podrían hacerlo. Lo dejarían por 3 meses, ahí nuevamente lo recuperarían. Ese método lo he comprobado, lo he hecho y se pierden todos estos gusanos por las condiciones de la naturaleza. Y como un punto aparte, en esta cama empezaré un nuevo video colocando alimento compostado. Les dejaré el enlace por aquí arriba, seguramente ya está en el canal. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema, pueden dejarla en la sección de comentarios, las responderé con mucho gusto. Esto sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.